Bueno, pues comenzamos la tercera clase sobre lípidos. En ella vamos a ver los lípidos complejos, lípidos saponificables complejos, es decir, lípidos que tienen ácidos grasos en su composición y que sirven también para fabricar jabón, aunque no sean los que se utilizan normalmente, y complejos porque además de carbono, hidrógeno y oxígeno tienen otros componentes como el fósforo y el nitrógeno. Vamos a ver dos grandes grupos, los fosfolípidos y los glucolípidos. Pero ya veréis que tienen distintos nombres dependiendo de la composición. Espero que eso os quede claro con el esquema que hemos visto en clases anteriores y que tenéis en los apuntes. Los lípidos saponificables complejos van a formar parte de las membranas porque tienen una propiedad especial y es que son anfipáticos. Los lípidos saponificables complejos son, como hemos dicho, tienen ácidos grasos y sirven para fabricar jabón, por eso son saponificables, y tienen carbono, hidrógeno y oxígeno como todos, pero además tienen otros componentes como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, y por eso se conocen con el nombre de complejos. Característica fundamental de ellos es que son anfipáticos. Anfipáticos, acordaros, tienen una relación de amor-odio con el agua. Tienen una parte de su molécula hidrofílica que le gusta el agua, una cadena hidrofílica, y otra parte que odia el agua. Ahí están las colas hidrocarbonadas, ¿vale? Colas hidrofóbicas, huyen del agua. Y además todos ellos tienen dos colas hidrofóbicas y eso hace que tengan una estructura cilíndrica y les sea muy fácil formar bicapas lipídicas. Forman bicapas lipídicas en medio acuoso y gracias a ellas tenemos la formación de membrana. Hasta que no aparecieron este tipo de moléculas, no apareció la vida, no aparecieron las células, no apareció una cubierta que separaba el interior del exterior de unos entes que después dieron lugar a células. Son los lípidos de membrana junto con el colesterol, que es un lípido insaponificable, pero que también veremos que forma parte de las membranas. La clasificación de los lípidos saponificables complejos puede ser variada, pero yo creo que más quedaros con el nombre que con lo que indica cuál es su composición. Los podemos tener con fósforo y entonces todos los que tienen fósforo se llaman fosfolípidos. Ahora, si tienen como alcohol, acordaros que todos los lípidos son ésteres de un alcohol y ácidos grasos, si como alcohol tienen la glicerina, se llaman fosfoglicéridos, es decir, tienen fósforo y tienen glicerina. También últimamente en selectividad les ha dado por llamarlo glicerofosfolípidos, es lo mismo, tienen glicerina y tienen fósforo, es el mismo concepto, ¿vale? Y os puede salir como glicerofosfolípido. Últimamente está saliendo así, pero ya sabéis que es lo mismo que fosfoglicéridos. Tienen glicerina y tienen fosfato, ¿vale? Y hay otros fosfolípidos que como alcohol tienen un alcohol especial que se llama efingosina. Y entonces, como tienen fósforo y efingosina, se llaman efingolípidos, ¿vale? Fosfoefingolípidos. Y luego están los que tienen glúcidos, que se llaman glucolípidos. El alcohol, en todos estos casos, los que vamos a estudiar, porque luego también hay glucolípidos diferentes, pero en los que vamos a estudiar el alcohol es la efingosina. Y se llaman cerebrósidos si tienen monosacáridos como glúcidos y gangliósidos si tienen polisacáridos. Es decir, en este caso son glúcidos que tienen como alcohol efingosina, tienen ácidos grasos, pero no tienen fosfato, sino que tienen glúcidos, que pueden ser un monosacárido, en cuyo caso hablamos de cerebrósido, o un polisacárido, en cuyo caso podemos hablar gangliósido. Y luego, por último, todos aquellos que tienen como alcohol efingosina, también se les puede llamar efingolípidos. Y los efingolípidos son
los que tienen fósforo, fosfoesfingolípidos, y los que tienen glúcido, glucolípidos, o glucoesfingolípidos también por ejemplo. Entonces, quedaros más bien con que la terminología indica la composición que tiene, ¿vale? Que os pueden preguntar glicerofosfolípidos, pues ya sabéis que tenéis que explicar aquellos que tienen fósforo y glicerina. Si os preguntan fosfolípidos, tenéis que explicar tanto todos los que tienen fósforo, tanto si tienen glicerina como si tienen esfingosina. Si os piden esfingolípidos, pues tenéis que hablar de los glucolípidos y de los fosfoesfingolípidos. Si os piden glucolípidos, pues aquellos que tienen glúcido, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Bueno, pues luego están otros lípidos de membrana que no vienen a cuento aquí, pero que sepáis que cuando hablamos de lípidos de membrana no solo hablamos de estos que vamos a estudiar ahora, los lípidos saponificables complejos, que tienen ácidos grasos y que además de carbono, hidrógeno y oxígeno tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Hay otros que no tienen ácidos grasos y que se llaman insaponificables y que los veremos en la clase que viene, y es el colesterol, que también forma parte. Bueno, ahí tenéis un esquema y lo tenéis en el esquema que os mandé, que os he subido, y lo tenéis en los apuntes, de cómo es la estructura de cada uno de ellos. Son interesantes estos esquemitas, los que tenéis abajo, porque nos ayuda a recordar cuál es la composición de cada uno de los tipos, ¿vale? Así que no hace falta que os aprendáis este dibujito de cómo están compuestos cada uno de ellos, porque os recordará muy fácilmente cuál. Los lípidos de membrana, los fosfolípidos, son lípidos complejos, ¿vale? Pero fosfolípidos quiere decir que tienen ácido fosfórico. Tienen, por lo tanto, ácidos grasos porque son saponificables, tienen ácido fosfórico, ¿vale? Y tienen un alcohol. Y ese alcohol puede ser la glicerina, en cuyo caso hablamos de fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos, que es lo mismo, o si el alcohol es fingosina, como tienen ácido fosfórico, tenemos fosfoesfingolípidos. Espero que os quede claro. Es terminología de la composición que tienen cada uno. Vamos a los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos. Con ese nombre tienen fosfato, tienen como alcohol la glicerina y tienen ácido graso. El más sencillo de todos es el ácido fosfatídico, que está constituido por pues lo que hemos dicho. Tienen dos ácidos grasos, los veis ahí, tienen glicerina y tienen ácido fosfórico. Y se llama ácido fosfatídico. Además de los ácidos grasos, uno es saturado y otro es insaturado. El resto de los fosfolípidos, de los fosfoglicéridos son variaciones de este. Se le añade al fosfato un aminoalcohol, ¿vale? Que puede ser diferente, y entonces tenemos los diferentes fosfoglicéridos. Es decir, el más simple es el ácido fosfatídico formado por glicerina, dos ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado. Ácido fosfórico, ese es el ácido fosfatídico, y se le unen distintos alcoholes a ese ácido fosfatídico, y entonces tenemos los distintos fosfoglicéridos, ¿vale? Ahí tenéis, y ese según la X, según el alcohol, el aminoalcohol que se le añada, pues tenemos distintos tipos de fosfoglicéridos. Característica fundamental de los fosfoglicéridos o de los glicerofosfolípidos, acordaros, es lo mismo, es que tienen una relación, tienen el corazón partido, ¿vale? Acordaros, tienen una relación de amor-odio con el agua. ¿Por qué? Pues porque tienen una parte que odia el agua, que no le gusta, y tienen otra parte que le gusta. La cabeza polar, ahí está mal porque estaría formada solamente por el fosfato y el alcohol que se le une al fosfato, o el aminoalcohol que se le une al fosfato, y luego tiene las dos colas apolares,
que están constituidos por ácidos grasos y glicerina. Esta característica de tener el corazón partido, de ser anfipático, de tener una relación odio con el agua, ¿vale? Que tengan una cabeza polar y dos colas apolares, hace que cuando los pongamos en agua formen espontáneamente bicapas, donde las cabezas las cabezas polares están al exterior, mientras que en contacto con el agua, mientras que las colas se refugian en el interior, las colas de los ácidos grasos se refugian hacia el interior y hacen una barrera de paso de sustancias entre el interior y el exterior de la membrana. Cuando tengáis que hablar de la membrana plasmática, cuando tengáis que hablar del mosaico fluido, de la estructura del mosaico fluido, hace referencia a que los lípidos de membrana son anfipáticos y que forman estas bicapas, y dibujarlas y decís dónde está la cabeza polar y las colas apolares. Los lípidos anfipáticos son, como hemos dicho, los lípidos de membrana son anfipáticos y por lo tanto todos los lípidos con esta característica van a formar membrana. Los saponificables que vamos a ver ahora, fosfolípidos, los fosfolípidos y los glucolípidos, y los que vamos a ver después porque son isaponificables, el colesterol. ¿Qué características tienen las bicapas? Bueno, pues que es fundamental para la formación de las células. Pues que si nosotros ponemos en una solución acuosa los fosfolípidos, forman de manera espontánea vesículas. ¿Por qué? Porque es la única forma de que todas las colas hidrofóbicas estén protegidas. Ahí la tenéis partida, pero sería como una vesícula, como una célula. En el interior hay sustancias y en el exterior hay otras, ¿vale? Y fueron las primeras células que se formaron, los primeros coacervados. Se autorreparan, son relativamente resistentes, porque en cuanto nosotros hagamos un agujerillo en la membrana, si no es muy grande, se vuelve a soldar y la célula se repara esos agujeros que salen. Y además dificulta el paso de las moléculas que se disuelvan en agua, porque tienen que atravesar la barrera de las colas hidrofóbicas y por lo tanto mantiene una separación entre el exterior y el interior, entre la concentración y la composición del exterior y del interior, en este caso de la célula, ¿vale? Y regula el paso de sustancias. Ya veréis que para atravesar esa bicapa lipídica, cuando veamos el tema de la membrana, necesitamos unas proteínas que hagan de canal. Vamos a ver a continuación los fosfoesfingolípidos, es decir, aquellos que tienen fosfato y tienen como alcohol la esfingosina. Ya os digo que es importante que sepáis dibujar lo que viene ahí abajo, ¿vale? Porque os ayuda a acordaros de cómo está compuesto. Son lípidos complejos, es decir, son lípidos saponificables, es decir, tienen ácidos grasos. Son complejos porque tienen, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Y tienen, como son fosfolípidos, tienen fósforo. Pero en lugar de tener glicerina, los fosfoesfingolípidos tienen como alcohol la esfingosina. Veis ahí la diferencia entre el esquema de uno y otro. Y os dais cuenta que la esfingosina es un poco una alcayata, ¿vale? Y es que tiene una cola polar que hace como el otro ácido graso que tenían los fosfoglicéridos, ¿vale? Bueno, pues la esfingosina, ahí lo tenéis, ¿vale? En este caso ya te quedaros con él. Forman también las membranas celulares y son muy frecuentes en las células del tejido nervioso. Están constituidas por la esfingosina, ya sabéis, con forma de alcayata, que en realidad es un alcohol, un alcohol que tiene una cola larga hidrocarbonada, que es esa verde que veis ahí que se pone horizontal al mismo nivel que el ácido graso y hace como de otro ácido graso.
se dice que son derivados de la ceramida. Acordaros, los fosfoglicéridos eran derivados del ácido fosfatídico, que estaba constituido por glicerina, 2 ácidos grasos y un fosfato, y en este caso son derivados de la ceramida. ¿A qué os suena cera? Os suena a la unión de un ácido graso y un alcohol. ¿Qué es esto? Pero el enlace no es un enlace éster, sino un enlace amida. Entonces, una ceramida. Son derivados de la ceramida, ¿vale? Que es un alcohol, la efingosina y una larga. A esa ceramida, ¿vale? A esa ceramida, que tiene 2 colas hidrofóbicas, la del ácido graso y la de la alcayata de la efingosina, enlace amida. Bueno, pues los diferentes efingolípidos se unen, se forman uniendo un grupo fosfato. ¿Lo veis? Este dibujo sería muy claro para poner cómo es la estructura de los esfingolípidos, y un aminoalcohol, ¿vale? Un aminoalcohol igual que veíamos en el otro caso, y eso hace que sean los diferentes fosfoesfingolípidos que forman parte de la membrana. Este alcohol que es diferente en cada uno de ellos. También son anfipáticos, es decir, tienen una relación de amor-odio con el agua. Tienen 2 colas hidrofóbicas, una del ácido graso y otra la de la alcayata de la esfingosina. No pongáis alcayata en selectividad, por favor. Y luego tienen una parte hidrofílica que le gusta el agua, el ácido fosfórico y un aminoalcohol, un alcohol, vaya. Entonces va a tener la misma disposición, ¿vale? Dentro de los fosfoesfingolípidos, las más abundantes son las esfingoliemielinas. Aquí os suena eso, por Dios, la vaina de mielina de las neuronas, y es que forma parte de la membrana de las células de Schwann, que forman la vaina de mielina, y cuyo alcohol es la colina, ¿vale? Que es el que se le pone a... ¿Vale? Forman parte de mielina. Y vamos a continuación con los glucolípidos, que son lípidos saponificables, es decir, tienen ácidos grasos complejos con carbono, hidrógeno, oxígeno y además nitrógeno, fosfato y azufre, pero tienen como en lugar de tener ácido fosfórico, fosfato, van a tener glúcidos en su membrana, ¿vale? Y el alcohol siempre es la efingosina, ¿vale? Son derivados, por lo tanto, también de la ceramida. La ceramida es el conjunto de la efingosina que está en verde con el ácido graso, ¿vale? Y ahora se le une un glúcido, el azul, que puede ser un monosacárido o puede ser un oligosacárido. ¿Veis? Son también anfipáticos. Tienen las 2 colas hidrofóbicas, la de la ceramida, y otra parte que es hidrofílica, que le gusta el agua, que son los glúcidos, ¿vale? Gluco, porque tienen el glúcido, y esfingolípidos, porque tienen esfingosina. Y son saponificables porque tienen un ácido graso. Los glúcidos pueden ser mono u oligosacáridos. Y como ya he dicho, son anfipáticos. Esto hace que formen parte de las membranas celulares. Se llaman cerebrósidos si tienen un monosacárido, se llaman gangliósidos si tienen y forman parte de las membranas, especialmente de las células nerviosas. Intervienen en la sinapsis. Acordaros que lo viste el año pasado en anatomía. También tienen la función de ser antígenos celulares. Acordaros que los glúcidos, en este caso son glucolípidos, que decíamos que eran un tipo de glúcidos, pues también pueden ser un tipo de lípidos. Y acordaros que decíamos que eran como antenas. Ya que hemos estudiado la inmunología, sabemos que son los antígenos celulares, son estructuras que tienen al exterior las células y que pueden ser reconocidas como extrañas. Y sirve también para anclaje de virus y bacterias, desgraciadamente. Pero los virus y las bacterias han aprendido a entrar en la célula uniéndose a los glúcidos de los glucoesfingolípidos, que también están en todas las membranas, pero son especialmente abundantes en las membranas de la... Bueno, y ahí tenéis que también forman, esos glucolípidos forman parte de, se unen a las proteínas, si tenemos glucoproteínas,
perdón, esos glúcidos se unen a las proteínas, las glucoproteínas que veremos en el tema siguiente, o se unen a los lípidos, en este caso glucolípidos. Y veis que forman el glucocáliz del exterior de la